Como tú sabes, la celebración del día de hoy se llama La hora viene. Y si yo te pidiera que completaras esa frase, estoy seguro que si tú te sabes pasajes de la Biblia, el primero que te vendría a la mente sería: la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero fíjate que no es la única referencia que la Biblia habla acerca de horas. Y en este caso dice: he aquí la hora viene y ha venido ya. Y esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es el momento donde el Espíritu Santo traerá la revelación de las profundidades del corazón de Dios y de su amor. Por eso la celebración tiene ese nombre. Es el momento en el que la revelación del Espíritu Santo viene a tu vida y Él va a traer aún lo más profundo del corazón de Dios. Pero sabes, también se refiere a momentos y situaciones que sobrevendrán sobre esta tierra, a cosas que probarán nuestra fe. Y tendremos que echar mano de todos aquellos principios de la sabiduría de Dios. Entonces, cuando tú y yo aplicamos los principios de la sabiduría de Dios, lo que vamos a ser llevados es heredar esas preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros. Dios nos ha ido acercando a nuestra vida principios clave para que tú y yo podamos vivir una vida de victoria. Pero el mensaje de esta mañana no tiene por título La hora viene, sino la renovación de nuestro entendimiento. Y el propósito que Dios tenía para que en esta celebración se compartiera ese mensaje es porque lo que Él quiere traer hoy a tu vida es un nuevo entendimiento acerca de su amor. La semana pasada te fueron compartidos al menos 4 principios que tienen que ver con la comunión e intimidad, porque te decíamos que la exposición ante la presencia de Dios te cambia. Te hablábamos acerca de la voluntad rendida, que lo que Dios está solicitando de nosotros es una entrega y una rendición total. Te hablábamos acerca del amor de Dios, donde su amor tiene todo en control y nada escapa ni a su voluntad ni a sus propósitos. Y también te hablábamos de una novedad de vida, en donde con tu vida vas a honrar a Dios. Esos fueron los principios que la semana pasada estábamos trayendo a ti. Y sabes, la renovación de nuestro entendimiento es para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de nuestro Dios. Y sigue diciendo su palabra que es agradable y perfecta. Por eso es que necesitamos tú y yo un entendimiento renovado, para que realmente podamos comprender esa voluntad de nuestro Dios, que siempre es buena y que siempre es agradable y que siempre es perfecta, aun cuando en medio de las situaciones tú no puedas entender con claridad que es así. Muchas veces venimos delante de Dios y le decimos: pero ¿por qué me permites pasar tal cosa? Debemos entender que su amor soporta todas las cosas, y todo aquello que venga a tu vida y a la mía pasa primeramente el filtro del amor de Dios. De tal manera que tú y yo podemos entonces comprender en ese momento la perfecta y buena y agradable voluntad de nuestro Dios. Como referencia tú lo puedes ver en Romanos 12:2. Ahora, ¿cómo renovamos nuestro entendimiento? Nuestro entendimiento se va renovando a través de la aplicación de los principios de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Cuando tú y yo entendemos que realmente su amor está implícito en su voluntad y somos cimentados en ese amor, entonces tenemos la capacidad de comprender, dice la palabra, con todos los santos, la altura, la longitud, la profundidad y la anchura del amor de nuestro Dios. Entonces, cuando tú y yo venimos a tener ese entendimiento de que el amor de Dios sustenta todas las cosas y nuestra vida está escondida ahí, nuestro entendimiento va siendo renovado, porque vamos teniendo experiencias vivenciales de lo que Dios hace en nuestra vida. Y cada vez que tú y yo somos expuestos a lo que Dios hace, tu entendimiento va siendo transformado y va siendo renovado, de tal manera que vas creciendo y vas madurando y vas entendiendo en una mejor manera lo que Dios quiere para ti. Dice que su amor
Dice la palabra de nuestro Dios que el amor de Cristo excede a todo conocimiento. Y cuando su amor viene a ser un entendimiento claro en nuestra vida, podríamos entender que entonces podemos ser llenos de la plenitud de Dios. Porque cuando nuestro entendimiento se expande, tenemos una capacidad mayor de entender lo que Dios hace en nuestras vidas y la manera en que Dios opera a favor de nosotros. Y podemos entender que realmente nada de lo que sucede a nuestro alrededor es por casualidad. Tiene propósitos muy particulares de parte de nuestro Dios todo aquello que pasamos. Por muy difícil que tú puedas ver que han sido las situaciones que tú has atravesado, el amor de Dios siempre ha estado presente ahí, sustentando tu vida y ayudándote a entender cada vez más de su amor. En otras palabras, lo que he tratado de explicarte hasta este momento es que tú y yo debemos implementar y vivir y practicar todos los principios de la sabiduría de Dios. Todos los principios que Él nos va acercando traen implícita su sabiduría, traen el contenido de su sabiduría, y cada vez que tú y yo los vivimos y los aplicamos, estamos entrando a una nueva realidad. Dios nunca nos manda a hacer algo que vaya a ser perjudicial para nuestra vida. Todo lo que Dios nos manda a hacer es para bendecirnos y es para que nosotros podamos caminar en una dimensión distinta y podamos caminar en aquello a lo que el Señor nos ha mandado a hacer y a caminar. Entonces, si tú y yo vivimos y practicamos esos principios del reino, entonces la realidad que Dios ha planeado para nuestra vida va a cobrar vida. Cada vez que tú aplicas principios del reino, vas a ver un resultado diferente en tu diario vivir. Y entonces la realidad de lo que Dios planeó y pensó de ti en la eternidad va a venir a cobrar vida y tú vas a caminar una vida muy diferente. El Señor traía una palabra en esta semana y decía que la tierra estaba contaminada y corrompida por el pecado. Y eso pues lo conocemos, ¿verdad? Eso tiene desde el Edén que la tierra está así. Pero sabes, los pecados van arrojando contaminación a la tierra cada vez más, y tú puedes ver que la maldad viene en aumento, en incremento, y cada vez está más cercana a los círculos en los cuales tú te mueves. Y ahora no puedes descansar ni siquiera en que tus hijos puedan ver ciertos programas en la televisión o películas, porque todo ya trae una manipulación detrás e ideologías detrás que son producto de la maldad. Antes las cosas eran muy veladas, ahora ya son totalmente abiertas, hasta para los pequeños. Y tú puedes ver hasta caricaturas para niños que tienen meses, que están indicadas de menos de 3 años, y tú puedes ver cómo ya trae toda una influencia para que el niño crezca creyendo que lo que ve es lo que es correcto. Pero cada vez que la maldad se multiplica debe haber un contrapeso. ¿Quién es ese contrapeso? Somos tú y yo. Nosotros estamos para contrarrestar eso. Hace ratito cantábamos, ven, despierta tu pueblo. Sí, pareciera que la iglesia estuviera atravesando como un letargo, la iglesia general en todo el mundo. Pero el Señor tiene que sacudirnos y tiene que despertarnos. Y si Él nos ha dicho que nosotros somos una iglesia de poder, de autoridad y de revelación, tenemos que caminar en ello. Tenemos que acercar el reino a todo aquel que lo necesita, contrarrestando lo que el enemigo está haciendo, de tal manera que las vidas de las personas que son ministradas puedan ser transformadas y puedan venir a ser también poderosos hijos de Dios, convirtiéndose en aquellos que también acercamos el reino de Dios. Va a llegar el momento en que esta humanidad se va a dar cuenta que no tiene los valores para sustentarse ante la adversidad que viene al mundo. Pero sabes, como una palabra de ánimo, el Señor nos decía, mi pueblo tiene mi revelación. Tú y yo tenemos esa revelación de parte de Dios para caminar y atravesar cualquier adversidad que se venga sobre esta tierra, siempre y cuando tú y yo caminemos en los principios que Dios ha mandado a que caminemos en ellos. Por eso te digo que es tan importante vivir los principios del reino. De otra manera, las cosas y las adversidades que vengan
entonces podrán acercarse más a nuestra vida. El Señor nos decía: sean fieles en todo y mantengan su firmeza en mis promesas. La palabra de Dios está llena, dice de ella misma, de preciosas y grandísimas promesas. Si tú y yo no las conocemos, ¿cómo vamos a poder sustentarnos en ella? ¿Y sabes qué es lo que nos aleja? Es la incredulidad, la desobediencia y el temor. Eso nos aleja de poder vivir como Dios quiere que vivamos y de tener la victoria que Él quiere que tengamos. Si tú y yo tenemos incredulidad, desobedecemos a su palabra y dejamos que el temor se apodere de nosotros, entonces no podremos caminar en victoria. Un claro ejemplo ha sido la pandemia. ¿Cuánta gente a través del temor fue limitada en mucho, en su cuerpo, en su vida diaria? Porque le dieron entrada al temor. Y Dios nos había dado una palabra diciendo: mi amor los resguarda, mi amor los cuida. Pero tal parece que decimos: no, Señor, tu amor no es suficiente. Mejor apúrate a que saquen las vacunas y que hagan esto para que yo pueda librarla. Cuando su amor estuvo antes de las vacunas. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Dejamos que el temor se apodere de nosotros, dejamos que la incredulidad esté presente en nuestras vidas y entonces dejamos de vivir la realidad que Dios planeó para nosotros. Nos posicionamos en un punto en el cual estamos alejados de lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces la influencia del enemigo viene y toca tu vida. Debemos de aprender a vivir los principios de Dios. El temor podría traducirse como que somos carentes de entendimiento de su amor. Por eso hoy Dios quiere que tú te vayas con un entendimiento distinto, un entendimiento renovado de su amor. Porque si tú no tienes ese entendimiento, por eso es que muchas veces caemos del lado del temor. Porque no entendemos la manera en que Dios nos cuida, la manera en que Dios nos guarda, la manera en que Dios obra a nuestro favor. Debemos tener un entendimiento claro de lo que es su amor. Su palabra dice en 2 de Pedro capítulo 1 que hemos llegado a ser participantes de una naturaleza divina. Dice: habiendo huido de la corrupción del mundo. ¿Qué quiere decir? Que debemos apartarnos. Cuando tú y yo venimos a Cristo, somos restaurados, nos ponen en una nueva posición, tenemos su naturaleza y somos pasados, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable. Y ahí estamos colocados. ¿Por qué? Muchas veces seguimos dejando que vengan situaciones a nuestra vida. Si nosotros somos participantes de esa naturaleza divina, porque nos alejamos de los propósitos de Dios. Nos alejamos de lo que Dios quiere. Dios te ha trazado un camino, te ha dado principios, te ha dado estrategias, te ha dado herramientas. Si tú y yo no caminamos en ellas, nos apartamos de lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Puedes entender la magnitud del amor de Dios? Como Él planeó todas las cosas para que tu vida sea lo que Él quiere que sea. Pero tú y yo no aplicamos esos principios. Y entonces venimos con Dios y muchas veces venimos a reclamarle y venimos a exigirle y venimos a rogar: Señor, cambia mi realidad. Transforma las cosas a mi alrededor. Si yo fuera Dios, y gracias a Dios que no lo soy, te diría: bueno, y entonces todo lo que te he enseñado, ¿qué has hecho con ello? Y digo, eso lo digo yo, no es que Dios te diga eso. Pero si Dios te ha dado principios, te ha dado herramientas para que tu vida sea una vida de victoria, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tomar de su amor todo lo que Él te da
para que tu vida sea una vida de victoria. Porque su amor te está trayendo todas las cosas que tú necesitas para caminar en victoria. Entonces, ¿de quién sería la culpa si las cosas no funcionan? De todos aquellos que nos podamos ubicar en la incredulidad, en la desobediencia y en el temor. No de Dios, porque Dios ya te dio todo, te ha dado hasta la salida de las situaciones, porque Él dice que juntamente con la tentación dará la salida, ¿no? Eso dice su palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya todo está listo y dispuesto para ti, para que tú y yo simplemente tomemos, nos recarguemos en su amor y tengamos victoria. Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones. Si dejamos que ese amor sea el que nos guíe, entonces podremos caminar seguros dando fruto. Ya hablamos también mucho acerca de cómo dar fruto. Entonces, si dejamos que ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones sea el que nos guíe, entonces podremos caminar dando fruto y veremos lo que no hemos visto y entenderemos lo que no hemos entendido, porque nuestro entendimiento va a ir tomando una nueva dimensión, va a ir siendo renovado, transformado y se va ampliando a entender la sabiduría de nuestro Dios. Cuando tú y yo amamos lo que Dios ama y cuando lo amamos a Él como Él nos ama, entonces nosotros vamos a poder recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Ahí está la clave, que tú ames como Él te ha amado, porque Él ya derramó su amor en tu corazón, que ames a todos los que están a tu alrededor como Él te ha amado, pero también lo ames a Él como Él te ha amado a ti. Suena muy simple, y lo es, pero no confiamos plenamente en su amor. Ese es el problema, nos ubicamos en el temor, en la desobediencia y en la incredulidad. No creemos que realmente su amor traiga el contenido de su sabiduría. Muchas veces te hemos compartido aquí cómo el Señor nos manda a hacer cosas y muchas veces dudamos, es que no es el momento, es que yo no lo haría de esta manera. Y ahí nos ubicamos en esos tres aspectos. Pero cuando confías y cuando caminas en lo que Dios te manda a hacer, te sorprende lo que Dios hace. Porque Él ya planeó todas las cosas. Él te está sustentando a través del amor. Y es un amor que naturalmente no podemos entender. Pero ese amor ha sido vertido y dispuesto para ti y para mí, para que si amamos y permanecemos creyendo en Jesús, caminemos como Él planeó nuestra vida. La semana pasada también quería hacer una precisión o una aclaración para que no te quedes con una idea equivocada. La semana pasada te mencioné un principio, no hay resurrección sin muerte. Ese fue un principio que te enseñamos la semana pasada. Y cómo Jesús te enseña a morir en la cruz. Esa es una de las enseñanzas que tú puedes extraer de la cruz del Calvario. Fuimos resucitados juntamente con Él, eso dice su palabra, con un propósito, y es un propósito muy claro, tú lo puedes ver en Efesios 2, 6 y 7, y es para mostrar las abundantes riquezas de su gloria. Ese es uno de los propósitos por los cuales Él te resucitó y te sentó en los lugares celestiales. Lo que yo te mencionaba era, si tú no mueres, no eres resucitado. Pero la palabra de Dios dice que ya fuiste resucitado juntamente con Cristo. Lo que quiero aclararte en este momento es que a nivel posicional estamos sentados juntamente con Cristo. Eso es una realidad porque su palabra lo dice. Pero para que tú vivas esa realidad de estar sentado en los lugares celestiales y que todo lo que Él dijo que haría suceda, tienes que morir a ti mismo. No quiere decir que no estés sentado allá, simplemente que puedes estar sentado como muchas veces estás sentado acá. Entran las cosas aquí y te salen por acá. Y no logras vivir la realidad que Dios quiere para ti. Lo que cambia
es la realidad y la manera de vivir si tú aplicas el principio de Dios. Puedes estar sentado en los lugares celestiales y no vivir esa realidad. ¿Por qué? Porque no crees, porque no confías, porque no caminas, porque no descansas en su amor. ¿Por qué no morimos a nosotros mismos? Porque creemos que nuestra voluntad, que nuestras decisiones, que lo que nosotros pensamos es mejor de lo que Dios piensa para ti y para mí. Por eso no morimos a nosotros mismos, por eso nos cuesta, porque no descansamos en su amor. Si Él nos manda a dejar algo, empezamos a repelar. Y Él ha trazado un camino y ha dejado un estilo de vida marcado en su palabra para que tú y yo vivamos. Y simplemente a manera de ejemplo te puedo decir, Él nos ha mandado a vivir una vida con un estilo del perdón permanente. ¿Qué hacemos? No. ¿Por qué no perdonas? No se lo merece. Pero si Dios te manda a amar, no, pues, quién sabe por qué, pero a mí no. Casi no. Ha de ser al de junto. ¿Por qué no aprendemos a perdonar? Si tú amas como Dios ama, porque su amor está derramado en tu corazón, vas a poder perdonar como Él te perdonó a ti. Pero no vivimos el estilo de vida que Dios nos ha mandado a hacer, no morimos a nosotros mismos. Y entonces nos perdemos de vivir la realidad del reino. ¿Quieres vivir la realidad del reino? Obedece los principios de Dios, aplícalos y descansa en su amor. El amor de Dios es un arma poderosa. Y eso lo puedes ver en muchos ejemplos en la Escritura. Y yo creo que mucho hemos hablado del amor y sabes que es una realidad, que el amor es un arma poderosa que transforma y que te lleva a vivir una vida muy diferente. Y esa arma te la dio el Señor para ir en contra inclusive de las obras de las tinieblas. Pero tampoco dejamos que ese amor que ha sido derramado brote. Si fuésemos diferentes, fluyendo a través del amor de Dios, te aseguro que todo lo que está a tu alrededor, inclusive tus relaciones con otras personas, serían transformadas. Si viviésemos fluyendo a través del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Esa es nuestra realidad. Debemos caminar así. El Señor nos va a permitir o nos permite atravesar situaciones y momentos difíciles porque tiene un propósito. Y ese propósito es que tu entendimiento sea transformado. Porque cada vez que tú pasas una prueba y sales de ella, tienes un entendimiento mayor de cómo es Dios, quién es Dios, cómo obra Dios y la capacidad que Dios tiene de actuar. Eso sucede cada vez que tú atraviesas una prueba. Pero aún en medio de las pruebas no entendemos que el amor de Dios está ahí implícito. Tenemos que dejar que ese amor sea derramado realmente en nuestros corazones y que tú y yo podamos atravesar aún los momentos difíciles sabiendo que Dios nos ama y que todo cuanto nos ha permitido atravesar tiene un propósito particular para ti y para mí. Así que en lugar de estarle pidiendo, Señor, sácame de la prueba, dile, enséñame a entender el propósito por el cual me metiste para que de manera muy rápida yo entienda y salga de la prueba. Porque si te sacaran de la prueba sin el entendimiento y sin aprender, te aseguro que vas a volver a pasar la misma prueba. Porque Dios quiere enseñarte un principio en algo de lo que tú estás atravesando. Pidamos el entendimiento del amor de nuestro Dios. El amor de Dios es una fuerza transformadora que te hace vivir, experimentar y reflejar la realidad del reino. Si tú y yo vivimos a través de ese amor, vamos a poder reflejar la realidad del reino. Y tú y yo somos esos embajadores del reino que hemos sido llamados a representarlo dignamente. Entonces, el propósito de lo que Dios quería hablar hoy a tu vida era traer a ti un nuevo entendimiento acerca de su amor. Así que, ¿por qué no meditas en todo lo que has escuchado en esta mañana y le pides al Espíritu Santo? ¿Por qué no cierras tus ojos y le pides ahí, Espíritu Santo, trae esa revelación en mi corazón, trae un nuevo entendimiento de lo que el amor de Dios tiene planeado para mí? De tal manera
que yo pueda vivir esos principios que tú me has enseñado y que tú me has mandado a hacer.